Bueno, bienvenidos a todos en esta segunda, tercera, cuarta toma que hacemos, ¿sí?, de filmación, en donde vamos a tratar de dar nuestra clase de sexto año arte, materia arte, sexto año Nuestra Señora de Lourdes, los tres sextos, economía, comunicación y sociales, en donde vamos a tratar de reemplazar la clase áulica y el pizarrón y todos los medios que tenemos en el aula, en la institución, en el edificio, por este pequeño formato, ¿sí?, de video, aprovechando las herramientas. Estamos bajo la pandemia, cuarentena del COVID-19 y sabemos que tenemos que seguir con las clases y nuestra función es seguir dando clases. Y bueno, no quería dar apuntes porque no sé si me iban a insultar, pero casi. Así que voy a hacer la explicación de esta clase previa al próximo trabajo práctico en video. Así que con ustedes, clase de escultura. Vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de esta disciplina artística incorporada a lo que llamamos las bellas artes, lo que antiguamente se llamaba las bellas artes. Sabemos que esas llamadas disciplinas artísticas bellas artes son 6, ¿sí? La escultura, la arquitectura, la pintura, la música, la danza y la declamación, que sería lo que incorpora a la poesía, la literatura. Y bueno, vamos a tratar de hablar un poquito resumido, muy resumido porque si no me matan y aparte no quiero que sea muy largo. Vamos a hablar de la escultura. Primero, explicamos por qué estas disciplinas artísticas se separan en categorías como bellas artes, ¿sí? Los griegos solían tener dentro de las disciplinas, para ellos todo era arte. Ars significa lo que hace el hombre, ¿sí? Así que todas eran artes, pero tenían artes menores y artes mayores, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia que tenía un arte menor y un arte mayor? Era la función, ¿sí? Sabemos que la gastronomía tiene como función alimentar, pero es un arte también, tiene un hecho estético, ¿sí? La vestimenta y un montón de otras disciplinas, no vamos a entrar en detalle, pero las bellas artes tienen como única función ser disfrutadas, ¿sí? No comprometen a ninguna otra acción de necesidad del ser humano más que el disfrute. Por eso es que en el periodo neoclásico, ¿sí?, llegado al siglo XVIII, se las determinó como las bellas artes, ¿sí? Una vez que tuvieron esa categoría, empezó el estudio antropológico en la historia del arte para tratar de ver las primeras manifestaciones. Así que se encontró que dentro de las primeras manifestaciones, o también llamadas manifestaciones más antiguas, ¿sí?, la obra de arte, la obra de bellas artes más antigua encontrada es una escultura. Por eso nuestra primera clase de hoy es de escultura, ¿sí? ¿Por qué decimos más antigua encontrada y no la primera de la historia del arte? Porque estas esculturas, ¿sí?, que los historiadores llamaron Venus, en honor a la diosa del amor, ¿sí?, romana, aunque no pertenecen al culto a esa diosa, sino que los historiadores la llamaron de una forma, encontraron una forma de llamar a estas figuras femeninas, ¿sí?, Venus. Estas esculturas tienen una característica que pertenecen al Paleolítico, son de pueblos abiertamente nómades, ¿sí?, que todavía no tenían establecidos un montón de características, sobre todo religiosas, sino que era un periodo caótico, completamente caótico. Y ya teníamos desde hacía unos años, desde hacía unos miles de años, construcción de utensilios y decoración, ¿sí?, de objetos útiles. Pero como obra de arte que tenga la función solamente de ser disfrutada, visualizada, ¿sí?, aparece este formato de esculturas. Sabemos que ya desde el 40.000 a.C. tenían la posibilidad de hacer cosas, ¿sí?, hacer cosas escultóricas en formato escultórico, pero no quedaron rastros, ¿sí? De la obra que tenemos registro más antigua, ¿sí?, pertenece al 27.000 a.C., dicen algunos, otros dicen que es entre el 28.000 y el 25.000 a.C., y es una escultura que se le llama la Venus de Willendorf, ¿sí? Se le llamó la Venus por esto que explicaba antes, pero de Willendorf porque fue encontrada en el pueblo, en el actual Willendorf, en Austria, aunque por registros se sabe que la escultura no fue tallada, no era tallada por los pueblos de ahí, sino que era más bien tallada por los pueblos de la actual República Checa, ¿sí? Sabemos que esos pueblos están extinguidos y
Y de esos pueblos nos quedaron estos pocos registros escultóricos de estas estatuillas, ¿sí? Sobre todo esta Venus de Willendorf, tan importante por ser la más antigua encontrada, que tiene una característica que la vamos a observar en este momento, ¿sí? Yo tengo la suerte de tener esta réplica, réplica del tamaño exacto, ¿sí? El tamaño que tenía esta esculturita es este, son 11 centímetros y medio, y como vemos, esta escultura tiene algunas características muy puntuales. Sobre todo lo que vamos a observar es que está dedicada a la fecundidad, ¿sí? Los atributos de ella es los atributos de una mujer próxima a ser madre, ¿sí? Para ellos representaba un misterio enorme este momento previo al nacimiento de una persona, quizá no con el romanticismo que lo vivimos ahora, ¿sí? de esta magia de la espera de un hijo, sino por el misterio. Para ellos era un momento sagrado. Entonces lo que encontraron como posibilidad es perpetuarlo en piedra, no con aire poético, ¿sí? con esta ansia de dejar una marca en el legado, sino porque los excede tanto el misterio que lo convirtieron en estatuilla, no para rendirle honores como quizá lo hacen otras religiones, sino como estudio, como análisis, ¿sí? Como observación, como pretensión de que ese momento sea lo más eterno posible. Por eso es que esta escultura en especial es de yeso, ¿sí? Pero la original es de piedra caliza, es una piedra muy aguantadora, y se sabe que en el caso de que haya habido esculturas previas a esta Venus de Willendorf, habrán sido en barro o en madera, lo cual con el tiempo, estamos hablando de muchísimos años, ¿sí? Y problemáticas climáticas y demás, y se habrán desaparecido, ¿sí? Se pudrieron, se quemaron, se rompieron. ¿Por qué? Porque estos eran objetos de muchísimo valor para los pueblos. Entonces, estos pueblos lo que tenían era esta deidad, esta diosa, ¿sí? A la cual no solamente le rendían honores, sino que les traía suerte. Básicamente la función que cumple esta esculturita es una función de amuleto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos cuidan en la imagen de ella a la fecundidad, al embarazo, ¿sí? A la creación y sobre todo a la prosperidad. ¿Qué clase de prosperidad les trae para ellos? ¿Sí? La prosperidad de tener uno más en su tribu. Ese uno más no es solamente uno más porque lo queremos, nuestro niño nos trae felicidad, como solemos quizá verlo, imaginarlo ahora, sino que para ellos es un guerrero más, un cazador más, en un futuro un constructor más, ¿sí? Entonces ese momento es, y acá es donde se incorpora la palabra, sagrado, ¿sí? Nosotros sabemos, no hace falta que expliquemos los conceptos de sagrado porque eso ya es algo que en sexto año lo tienen bien sabido, ¿sí? Así que vamos a tratar de explicar un poquito con algunos ejemplos, con este inicio en Venus de Willendorf, lo que pasó con la escultura. La escultura va a ir evolucionando mucho. Nosotros tenemos mucho conocimiento de escultura porque lo vemos siempre en muchas plazas, en muchos paseos, en muchos momentos, patios, siempre hay una escultura, pero vamos a tratar de explicar algunos criterios de cómo siempre permanece este concepto de lo sagrado, lo valioso en la escultura, ¿sí? Primero vimos Venus de Willendorf, iniciadora, va a haber un montón de Venus y un montón de esculturas, sobre todo cuando ya en el Neolítico aparezcan los relieves, ¿sí? Van a ser relieves explicativos, ¿sí? Pero cuando va a tomar un carácter todavía más sagrado, cuando se acompañe con una religión un poquito más formal, que va a ser en la Mesopotamia, ¿sí? Sobre todo en Sumer. En Sumer, Babilonia, Asiria, Persia, ¿sí? Y en todo el periodo mesopotámico vamos a tener escultura que va a estar muy detallada, muy analítica, y sobre todo se van a focalizar en la mirada profunda, ¿sí? Y en las poses un poquito más gloriosas, pero sobre todo empieza el trabajo con los materiales. Los mesopotámicos, así como estos primitivos de Willendorf, querían dejarlo en una piedra un poquito más firme. Los mesopotámicos van a empezar a trabajar con piedras muchísimo más duras, ¿sí? Y con la cocción de arcilla. Sabemos que en la Mesopotamia se inventa el ladrillo, la cerámica, tenemos
la cerámica esmaltada y muchos avances tecnológicos, aparte de la rueda, ¿no? Pero muchos avances tecnológicos que hacen que el material sea muchísimo más duradero, muchísimo más pulido, más brillante, y ese aspecto, ¿sí?, de brillo es quizá el que le va a dar un toque más de belleza para ellos, ¿no? Obvio. Igual son muy bellas las esculturas mesopotámicas, pero siempre basadas en los dioses y los reyes, ¿sí? Así como vamos a tener también relieves que van a ir acompañados de textos, en donde siempre predomina el brillo, la belleza y el impacto, sobre todo en las miradas, ¿sí? Esta Mesopotamia va a abrir paso, sobre todo, a la escultura monumental, ¿sí? Empieza un concepto. Nosotros, cuando vemos la Venus de Willendorf, sabemos que es chiquita y tiene como unas características bastante fuertes. Los mesopotámicos lo van a estudiar mucho más. Entonces, quizás, sobre todo en la escultura del rey Gudea de Lagash, anoto acá, rey Gudea. En la escultura del rey Gudea de Lagash vemos como hay una impronta muy grande, muy monumental, aunque la escultura quizás no sea tan grande, tratan de buscar ese poder, ¿sí? Esto va a ser continuado con la escultura egipcia, ¿sí? Pero en la escultura egipcia, acompañando el culto religioso del arte funerario, lo que va a predominar va a ser la quietud, ¿sí? En la escultura egipcia se va a trabajar con piedra, sobre todo de granito, que es quizás la más dura que podemos encontrar, sobre todo en el territorio del Mediterráneo. Y esa quietud va a tratar de promover la eternidad que pretenden los egipcios. Así que siempre que vamos a la escultura egipcia, nosotros no vamos a tener un retrato fiel del egipcio retratado, sino que vamos a tener un retrato de lo que ellos pretenden para toda la eternidad, ¿sí? Que es esa quietud, esa inmortalidad exacta y solemne, quieta, ¿sí? Mirando hacia la eternidad siempre, porque para ellos esa eternidad es perfección. Estos egipcios van a tener muchísimo trabajo escultórico, sobre todo en sus tres periodos importantes: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo, ¿sí? Pero la línea escultórica va a respetar siempre los mismos conceptos, aunque en la arquitectura haya cambios, aunque en la pintura haya cambios, aunque en la literatura haya cambios, y sobre todo religiosos. La escultura siempre mantiene esos mismos criterios, ¿sí?, dedicados a los faraones. En la predinastía o protodinastía, con Narmer, se instala la idea de que siempre el faraón es más grande, el faraón es Dios, y el faraón da un paso hacia adelante, hacia la eternidad, y está quieto. Y eso se va a respetar siempre, aunque cambie las familias dinásticas, excepto con el rey Akenatón, que va a ser el único que se va a hacer retratar tal cual es, y ahí es donde vemos que los faraones no se parecen a sus estatuas, ¿sí? Así que la escultura egipcia lo que nos deja sobre todo es esa idealización, ¿sí? Idealización que va a ser llevada al punto más alto con el pueblo griego, ¿sí? Los griegos sabemos que tienen como primer arte y forma artística más importante para ellos, la perfección de la obra artística, es la escultura. Y van a tener muchísimas esculturas famosas. Acá nos acompaña un cuadro, ¿sí?, de la Auriga de Delfos, que es una escultura del periodo arcaico, ¿sí? Los griegos separan sus periodos artísticos en tres, que es el periodo arcaico, el periodo clásico y el periodo helenístico. Y en el periodo arcaico vamos a encontrar un montón de elementos, sobre todo en la idealización, pero va a empezar una idealización de la perfección. Para ellos la perfección es la perfección matemática, ¿sí? Cuando vemos un rostro, ese famoso perfil griego, ese perfil griego no responde a un retrato, ¿sí?, de un aspecto griego, porque los aspectos griegos eran bastante diferentes dependiendo de los pueblos, dependiendo de la herencia, ¿sí? Sabemos que los griegos vienen de diferentes pueblos, diferentes tribus, así que no había un griego neto. Entonces lo que hicieron fue idealizarlo a partir de un orden matemático, es el famoso canon, ¿sí? El canon llevado a un nivel muy elevado en el periodo clásico con Policleto y con Fidias. Ese canon responde a un orden matemático exacto, perfecto, que nos permite dividir todo por mitades o por el famoso número divino,
en donde vamos a tener una armonía tan exacta que hace que esas esculturas sean bellas, ¿sí? En el periodo helenístico vamos a tener un pequeño cambio, porque en el periodo helenístico se va a incorporar el movimiento, ¿sí? Con Alejandro Magno. Y una vez que se incorpora el movimiento, se le da lugar a Roma. Y en Roma vamos a tener una monumentalidad de integración del poder. La escultura sigue siendo similar a la escultura griega, pero va a tener aspectos, algunos dicen robados, para mí yo prefiero el término inspirados, en todas las civilizaciones anteriores. Va a haber un poco de egipcio, un poco de griego, un poco de mesopotámico, un poco de etrusco, un poco de fenicio, ¿sí? Cartaginés, hay de todo. Los romanos absorben absolutamente todo y lo llevan a una estética de poder y monumentalidad. Estas esculturas, sobre todo las griegas y las romanas, van a tener dos materiales. Entre los griegos y los romanos empieza, ¿sí?, un concepto que hoy todavía permanece, que es lo que llamamos los materiales nobles, ¿sí?, que es el tallado en la piedra y la fundición en metal. El tallado en piedra, a diferencia de los egipcios les gustaba mucho el granito negro, que es la misma piedra que nosotros conocemos como adoquín, acá es la que se usa en las calles, ¿sí? Es una piedra, o de las mesadas, es una piedra muy muy noble que nos permite muchísimo brillo, pero es muy dura, da mucho trabajo para hacer, ¿sí? Los griegos, en cambio, les gustaba más el mármol blanco por símbolo de la pureza y la perfección también, ¿sí? A los romanos les gusta el mármol blanco, pero también les gusta el bronce. Los griegos tienen muchísimo bronce, pero nosotros hoy observamos las esculturas griegas con el color del bronce, con la pátina del bronce, pero la mayoría de las esculturas en esa época eran policromadas, eran pintadas, ¿sí? Así que lo que importaba era que el material sea muy duradero, aunque de aspecto tenga una pintura, una pátina, un brillo. No es que le íbamos a ver al metal pulido. Un griego no veía su escultura de metal completamente pulida y brillante, sino que siempre tenía algo que lo recubra. Estos romanos instalaron la monumentalidad, ¿sí? Aunque sus esculturas sean en bronce o sean en mármol, de todas formas siempre tratan de tener esta monumentalidad con algunos detalles de... hay un mosquito por ahí. Con algunos detalles de Grecia, un poquito de Egipto, sobre todo en la Grecia helenística, ¿sí?, pero con muchas esculturas clásicas también, del periodo clásico, ¿sí? Roma es una gran variedad, sobre todo en escultura, porque tiene muchísimo, ¿sí? Nosotros tenemos muchísimo, sobre todo del concepto monumental, que después lo vamos a llamar las fuentes, ¿sí? Estas fuentes, que hoy ocupan lugar importante en las grandes ciudades, cuando empezaron en Roma tenían una función que era el llevado de agua a las grandes urbes, pero las empezaron a decorar, ¿sí? Y esa decoración de un espacio arquitectónico, ¿sí?, de abastecimiento de agua, lo va a heredar lo que nosotros vamos a llamar la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media tenemos un montón de conceptos romanos, ya propiamente romanos, pero quizás no tan griegos, ¿sí? Y en esta Edad Media lo que va a empezar a pasar es que la arquitectura va a tener dos áreas de construcción. Una va a ser la escultura que acompaña, ¿sí?, a la arquitectura como decoración arquitectónica, ¿sí?, que un poco se había visto en Grecia y en Roma, pero en el periodo bizantino y en el periodo románico un poquito más, ¿sí? Y después vamos a tener la escultura propiamente, escultura religiosa, cristiana, ¿sí? Esta escultura religiosa, además de incorporar todos los materiales de siempre, va a tener como eje fundamental el uso de la madera, ¿sí?, por la tradición en carpintería, pero sobre todo como símbolo. Sabemos que la Edad Media está basada completamente en símbolos, ¿sí?, de la actividad de Jesucristo. Así que esta escultura de la Edad Media va a tener una pequeña evolución en lo que es el uso de materiales, pero algunos historiadores, esto no es mío, ¿sí?, observan una pequeña involución en lo que es las técnicas, sobre todo la visualización, la estética, ¿sí? Pasan a ser esculturas un poquitito más ingenuas, más simples, no con la grandilocuencia que tiene la escultura romana,
¿sí? Son esculturas de simple entendimiento, de fácil traslado, que también es importante, pero sobre todo no tienen este nivel de detalle enorme. En realidad esto no responde a una involución de la escultura. No sé por qué lo nombré, porque lo escuché muchas veces a eso, pero es algo que a mí mucho no me gusta, ese término. Pero lo que tiene es un lenguaje diferente, un lenguaje simbólico. La escultura en la Edad Media no quiere parecerse a la griega y a la romana. Entonces fundamentan su estética en la simplicidad, ¿sí? Simbólica, obvio, pero sobre todo en el simbolismo de los íconos bizantinos, ¿sí? Sobre todo en los bizantinos. Esos íconos tratan de tener una observación del más allá, ¿sí? Entonces, una escultura medieval no puede ser observada como una imitación de la realidad, sino como una interpretación de iconógrafos, de artistas, una interpretación de cómo se observaría el más allá. Por eso quizá observamos unos ojos grandes, una torsión en las manos diferente, ¿sí? Pero siempre detrás de todo esto hay un simbolismo. La escultura responde más al símbolo que a la figuración, ¿sí? No quiere decir que sea un arte abstracto, sino que es un arte figurativo, poco figurativo, pero con un contenido simbólico enorme, sobre todo las crucifixiones, que son quizá la obra más reproducida, ¿sí? de todo este periodo, hasta que aparece el Renacimiento. Y en el Renacimiento lo que vamos a tener es, como bien lo indica el nombre, un periodo artístico donde renacen las artes, las bellas artes grecorromanas, bajo un criterio ya moderno, ¿sí? Así que, o principio de lo moderno. En el Renacimiento vamos a tener un montón de avances, ¿sí? Recuperando las disciplinas y las tradiciones artísticas grecorromanas, pero con una visión muchísimo más de avanzada. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, en el Renacimiento, como bien sabemos, están el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, la ley de gravedad, ¿sí? Avances tecnológicos que son importantísimos sobre todo para el pensamiento, la reforma luterana, ¿sí? En ese Renacimiento, ¿sí? Van a aparecer grandísimos artistas ya con personalidad artística, que es algo que no pasaba antes, salvo un poquito en Grecia, en donde se conocían algunos detalles de los artistas. Siempre el escultor y el artista en general estaba más bajo un anonimato, ¿sí? Quizá los arquitectos egipcios, Imhotep o Fidias en Grecia, son de los pocos nombres que conocemos del Renacimiento hacia atrás. En el Renacimiento se toma personalidad. ¿Quiénes aparecen? Los que bien sabemos, ¿sí? Bramante, Brunelleschi, Leonardo, arquitectos, pintores, ¿sí? Escultores, pero nuestro análisis va a ser sobre puntualmente el David. ¿Sí? Sabemos que el David es quizá una de las 10 obras más famosas de toda la historia del arte, y ese David lo que tiene es todos los detalles que tenía que tener una escultura griega, pero enorme, 4 metros 17 centímetros solamente de escultura, que además incorpora un detalle que es muy importante para la evolución de la escultura, ¿sí? Que es la visualización desde diferentes perspectivas. Nosotros ahora tenemos la suerte de tener muchas fotografías muy buenas y réplicas muy buenas, pero la mayoría de los que observaban al David, que tiene un canon griego, ¿sí? Un canon que se le llama canon de 7 cabezas y media, ¿sí? Aunque tenga ese canon, si uno está a los pies del David, no se desproporciona la cabeza y las manos, ¿sí? Aunque algunos dicen que las manos son muy grandes y que la frente es muy grande, tienen la función de ganar notoriedad, ¿sí? Gracias a la perspectiva donde se la mire, ¿sí? Está preparado para ser visto desde abajo, obvio, es una escultura muy grande que con su pedestal llega a los 8 metros, ¿sí? Pero en esa lejanía la cabeza se achicaría muchísimo, ¿sí? Por esto de la perspectiva y la disminución de los tamaños, pero Miguel Ángel tiene todo listo, todo preparado, aunque esta famosa frase que dice que él simplemente sacaba lo que le sobraba la piedra, que la escultura ya estaba ahí adentro. Bueno, sí, la escultura estaba adentro, pero hay un estudio muy evolucionado de la escultura. Otra escultura a nombrar de el Renacimiento, que es muy importante para que nosotros entendamos, es la escultura del caballo Sforza de Leonardo, que es un caballo inconcluso, que nunca llegó a
a concretarse en bronce, pero vieron, más que nada lo nombro porque está esta controversia, esta pelea, ¿sí?, entre los materiales nobles y esta pelea entre Miguel Ángel y Leonardo, obvio, porque eran así, en todo peleaban, pero con el David tenemos el claro ejemplo de cómo funciona una escultura en piedra, un tallado directo en piedra, pero con el caballo Sforza de Leonardo tenemos una escultura en bronce que tiene unos avances tecnológicos que le aportan muchísimo a la fundición del metal en general, no solamente en escultura, sino en ingeniería, ¿sí?, en tecnología. ¿Por qué? Porque es una escultura de 7 metros, ¿sí?, que Leonardo la preparó por moldes de sector para ser fundida de una forma muy particular, ¿sí?, pero se preparaba un edificio entero básicamente para fundir ese caballo. Ese caballo no pudo realizarse, más allá de que estuvo la maqueta en arcilla y la preparación de los moldes, pero estalló la guerra en Milán y no lo pudieron concretar hasta que en 1997-98 una comitiva de escultores, ¿sí?, en Milán se dieron el gusto de tenerlo. Hoy la escultura está realizada, no con el mismo modelo de arcilla que hizo Leonardo, sino con todos los planos que había, que son un montón, y se trató de dar el aspecto exacto que hubiera tenido la escultura. ¿Qué pasó? Dicen, sí, estos son narraciones de la época que pertenecen más a una tradición que a registro real, de que los franceses, cuando invaden Milán, lo que hicieron fue usarlo como objeto de tiro para probar sus disparos. Dispararon contra la arcilla que tenía preparada Leonardo del caballo de Forza. Pero bueno, esas son historias que siempre vienen bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hacen ver la planificación. Aunque la obra no esté, nosotros observamos en estos escultores que hay muchísima planificación, ¿sí? Sobre todo porque, más allá de que en la Venus de Willendorf hay una planificación, hay un estudio, no puede ser espontánea la escultura. La escultura siempre es estudiada, sea en arcilla, sea en madera, sea en piedra, en bronce, en el material que sea. Siempre la escultura es muy planeada. ¿Por qué? Porque el material nos permite no solamente permanecer en el tiempo, ¿sí?, y dejar un registro, sino que además, sí o sí, requiere mucho trabajo. Entonces, ese trabajo tiene que ir acompañado de un pensamiento, en lo posible, elevado, ¿sí?, hasta que aparece el periodo barroco, ¿sí? Una vez terminado el Renacimiento, ¿sí?, nos queda el barroco con Bernini, en donde vamos a ver una explosión no solamente tecnológica por los materiales que usa, porque sigue usando mármol, ¿sí?, sino que observamos un nivel de detalle, de imitación de la realidad, que es casi infalible a todo aquel que guste de observar obra de arte. En el barroco se va a incorporar el movimiento, se va a incorporar gestos, sobre todo bocas abiertas, gestos muy muy fuertes, y es la escultura que nosotros conocemos como escultura monumental, ¿sí? La escultura monumental que solemos ver en la Plaza del Vaticano, en Ciudad del Vaticano, cuando hacen una observación, ¿sí?, una foto panorámica, una foto aérea, que está rodeado de esculturas, casi todas esas esculturas son del barroco. Las fuentes en Roma o son romanas del periodo imperial romano o son del barroco, ¿sí? Ese barroco va a tener muchísimo movimiento, va a tener grandilocuencia, va a tener monumentalidad, pero además tiene muchísimo más recurso, ¿sí? Recurso intelectual, recurso de material, y además tiene toda la riqueza, sobre todo el barroco italiano, toda la riqueza que trae la conquista de América. Así que tiene un montón de materiales nuevos que no se habían visto en Europa, ¿sí?, aparecen en el barroco. Bueno, y en el barroco vamos a cerrar la parte explicativa. Todo esto es un modo de observación para ejemplificar con esculturas famosas y periodos históricos, pero quizá uno que ha practicado la escultura, no sé si está bien dicho así, ¿sí?, practicado, ejecutado la escultura, pero mi observación, mi forma de entender a la escultura, ¿sí?, tiene que ver con un momento muy elevado de dibujo, ¿sí? Uno lo que hace siempre es dibujar dentro de todas las posibilidades que te permite. La escultura lo que tiene, por eso es que tengo esta escultura aquí de ejemplo, es una escultura muy muy vieja, es una pequeña maqueta de una escultura que fue más grande, ¿sí?, es la posibilidad de observar muchísimos dibujos
que se recortan entre la figura y el fondo, dependiendo del ángulo en que se lo mire. La escultura siempre te invita, ¿sí?, a ser observada, y notarán que no importa si yo lo dejo ahí, ahí tenemos una figura, ahí tendremos otra, y así, ¿sí?, dependiendo del momento en el que estemos, nos va a permitir un montón de observaciones que hacen que la escultura estéticamente sea una invitación a la observación y al disfrute. Así que cumple su función como una de las bellas artes. ¿Por qué corté en el barroco? Porque el periodo que viene ya pertenece al trabajo práctico, que va a estar explicado, ¿sí?, y lo van a tener que realizar. Así que les agradezco muchísimo todo y pido disculpas por algún, quizás, si no es entendible, si hablo rápido, si me cuelgo, si pierdo, pero bueno, nos estamos acostumbrados a este formato. Yo quisiera tener un pizarrón aquí y que levanten la mano y pregunten cosas, pero bueno, no pasa. Dentro de estas posibilidades tratamos de hacer lo mejor que podemos, así que muchísimas gracias.